Hola amigos, vamos a hacer en este vídeo, en esta entrega de este canal de biotecnología y medio ambiente, un inóculo de microorganismos forestales. Prefiero usar la palabra microorganismos forestales porque como ecólogo que soy, es una palabra que me resulta mucho más, o una expresión que me resulta mucho más descriptiva que la expresión que encontraréis por ahí de organismos o microorganismos de montaña. Todas estas técnicas vienen de las técnicas de agricultura coreana, de agricultura japonesa, que se conocen como técnicas Haddam, y ellos utilizan la palabra, como digo, de microorganismos de montaña, o la expresión, pero, a ver, montañas hay de muchos tipos en el mundo, algunas tienen bosques y otras no. Por tanto, yo prefiero usar microorganismos forestales, que me parece mucho más claro y específico de lo que tratamos. Una cosa que diferencia claramente el ecosistema microbiano del suelo forestal de otros es que en los bosques se produce, como es lógico, una enorme cantidad de hojarasca. La mayor parte de árboles de hoja caduca, esa hojarasca, cuando llega la época de caerse, esos árboles han retraído los elementos más simples, azúcares, la propia clorofila, que es un elemento complejo de fabricar, proteínas, etc., y dejan lo que son las paredes celulares. Por eso las hojas en los bosques van cambiando de color. En las ciudades tenemos esta maravillosa especie que es el Liquidambar stiratriflua, que es una especie que pasa de hoja verde a hoja verdoso amarillenta, después amarillo, amarillo ocre, finalmente rojas, ¿no? Entonces, eso es porque se van retrayendo estos componentes, dejando carotenoides, después se retiran los carotenoides, etc. Total, que al final lo que tenemos son básicamente una estructura de paredes celulares. En los bosques de hoja perenne, que sean propios de selvas, pues esas hojas caen al suelo del bosque, se degradan inmediatamente y se recicla la materia orgánica a gran velocidad. Y en las junglas tenemos paradójicamente que los suelos pueden ser bastante pobres, los llamados suelos lateríticos, porque bueno, pues no se acumula materia orgánica a la suficiente velocidad. En bosques perennes de coníferas, por ejemplo, las hojarascas tienen muchos terpenos, muchos componentes aceitosos, que hacen que la degradación sea difícil. Por tanto, ahí se va a dar otra comunidad microbiana especializada en degradar eso. Es decir, lo que tenemos en definitiva en los bosques es una enorme diversidad de microorganismos, que básicamente son bacterias, son bacterias filamentosas, actinobacterias, son hongos, etc. Muy diferente la comunidad microbiana a lo que encontramos en suelos degradados o en suelos agrícolas, sobre todo si han sido abonados con fertilizantes químicos, etc. En resumen, que en los suelos forestales tenemos una enorme cantidad de microorganismos adaptados a degradar paredes celulares. Y además de eso, tenemos el hecho de que cuanto más viejo sea el bosque, más asentada está esa comunidad microbiana, más estable es, y por tanto tenemos lo que llamamos consorcios microbianos, es decir, microorganismos colaborando entre sí. Por eso es extraordinariamente interesante que nos acerquemos a los bosques y con respeto, por supuesto, cojamos una pequeña cantidad de esa hojarasca en descomposición, de ese humus parcialmente descompuesto, y lo traigamos como inóculo de microorganismos que ya están muy especializados en degradar, como digo, fibras. Esta idea es una idea muy inteligente, es una idea que exige una visión de la naturaleza basada en la biodiversidad, y la diversidad de microorganismos debemos trabajar por ella. Cuanto más microorganismos añadamos a nuestro compost, pues más va a optimizarse el proceso de degradación. Como yo no tengo un bosque cerca, pues me he traído microorganismos del parque que tengo enfrente de casa, que tiene muchas especies autóctonas, y he traído microorganismos, me ha sorprendido por cierto, a los pies de un laurel, que tenía un muy buen suelo, muy buena capa de humus. He cogido unos poquitos que había también en un chopo, y he cogido también parte de microorganismos que había en un pino ya de unos 200-300 años. Es decir,
he cogido de 2-3 sitios. Cuanto más sitios cojáis, más riqueza en microorganismos. Los vamos a colocar aquí en este balde. Vamos a echar estos microorganismos aquí, con restos, obviamente, del suelo del bosque, en este caso no del bosque, sino del parque, parcialmente degradados. El olor, ya de por sí es olor a bosque maravilloso, es olor a humus, es indicador de que tenemos una enorme diversidad de microorganismos aquí. Bien, a esta mezcla le vamos a echar salvado, que son cascarillas básicamente de cereales, y siempre se habla de que el salvado de trigo tiene más variedad de microorganismos en su propia composición, pero yo voy a usar 2 salvados, con esa idea de aumentar todavía más la diversidad de microorganismos. Salvados de avena, lo vamos a añadir. A mí no me preocupan esto de las proporciones. Todo el mundo que hace vídeos de este tipo pues pone un costal de tal, un galón de tal, un litro de tal. Yo a ojímetro, como los buenos cocineros. No necesito andar obsesionado con las proporciones. Yo sé que voy a echar una pequeña cantidad de microorganismos, una mayor cantidad de salvado, y vamos a echar ahora salvado de trigo, y así, como digo, aumentamos la diversidad microbiana. Si consigo romper la bolsa, claro. Ahí estamos. Vamos a echar también este salvado de trigo. Muy bien. Y se me había olvidado una cosita, que voy a por ella, que es agua. Agua desclorada. Un momentito que ahora vuelvo. Bien, ya estoy aquí. Agua desclorada, que ha pasado por una jarra filtrante y un bote. Vamos a echar una pequeña cantidad de agua. Y vamos a echar también azúcar moreno. Lo ideal es melaza, pero no consigo melaza cerca de casa. Entonces vamos a utilizar azúcar moreno. El azúcar moreno tiene una serie de propiedades, y es que está menos refinada que el azúcar convencional, y por tanto pues tiene algunos microorganismos. También es un combustible para nuestros microorganismos. Vamos a echar 3 cucharones de azúcar. Ahí está. Y primero conviene disolverla, porque esto va a ser el combustible, el iniciador, el catalizador de las reacciones microbianas. Vamos a disolver lo mejor posible. Y esto nos va a servir para darle un poquito de humedad a la mezcla, porque lógicamente el salvado viene seco. Y ya sabéis la prueba del puño. Vamos a apretar la mezcla hasta que no rezume agua, que no rezume en ningún caso agua, y que tampoco esté lo suficientemente seca como para que no forme una pelota. Entonces, con esa regla tan sencilla, tenemos presente que vamos a tener una riqueza de agua suficiente. Bueno, voy a echarla toda, porque con todo este azúcar de aquí se ha disuelto bastante bien, pero queda un poquito de azúcar aquí. Bueno. Y ahora vamos a meter las manos en faena, porque tenemos que hacer una mezcla lo más homogénea posible. Es decir, los microorganismos que están metidos en la hojarasca se van a encontrar a su alrededor un ambiente rico en azúcar, que les va a servir para reproducirse a gran velocidad. Después, cuando consuman ese azúcar, se van a encontrar con esa fibra de la que ellos ya se alimentan en el bosque, y van a utilizarla. Pasados unos 10 días habrá ahí una enorme riqueza de microorganismos que lógicamente va a producir un aumento de temperatura, y va a dar como consecuencia un crecimiento desmesurado de esas hifas, de las actinobacterias. Si alguna vez habéis ido a por setas, por ejemplo, habéis visto en el suelo del bosque esas hifas, ¿no?, de las setas, de los hongos. Las actinobacterias también producen filamentos, de hecho se llaman bacterias, aunque no son hongos, se llaman bacterias filamentosas. Durante un tiempo taxonómicamente se las metía con los hongos,
Fijaros qué ojo tengo, que ya está casi hidratado esto. No rezuma agua, estaría, pues básicamente estaría listo. Vamos a mezclarlo bien. Cuanto más mezclado esté, mejor. Vamos a ver. Efectivamente tiene bastante agua. Está justo, o sea, no hay que añadir nada más. Está bastante bien de agua, no rezuma agua y conserva la forma. Necesitamos, cuando hagamos este tipo de cosas, necesitamos técnicas sencillas que podamos hacer fácilmente. Nada de comprarse un medidor de humedad, que te lo quieres comprar, vale, pero es totalmente innecesario para hacer esto. Perfecto. Bueno, pues lo mezclamos un poquito más. Y la mayor parte de estas actinobacterias y de muchos de los organismos fermentadores son organismos que pueden vivir en ausencia de oxígeno. La mayor parte de ellos son anaerobios facultativos, es decir, pueden vivir sin oxígeno, pero tampoco es que el oxígeno les vaya a envenenar, ¿no? ¿Qué son exactamente las condiciones que se producen debajo de la hojarasca? Es decir, debajo de la hojarasca de un bosque puede haber cierta cantidad de oxígeno, pero si escasea, esos organismos también siguen vivos. Bueno, esto ya está bastante mezclado, tiene algunas ramitas. Está muy mezclado. Y ahora lo vamos a meter en la misma bolsa que habíamos traído. Aquí vamos a meter todos estos microorganismos. Que no se entere mi mujer que estoy haciendo esto en la mesa del comedor. He aprovechado que está haciendo ella cosas en la calle. Y ahora lo dejaré todo recogido para que no se entere. Cuando hagáis estos experimentos, procurar eso, hacerlos que no se note luego que habéis hecho el experimento. Aunque claro, todo eso también depende de tu pareja, ¿no? A mí ya tiene mucha paciencia conmigo, la verdad es que yo lo conozco. Bueno, pues ya está. Aquí están los microorganismos con el azúcar y con el salvado. Esto le vamos a sacar un poquito el aire y lo atamos y esto lo abriremos en 7-10 días. Aquí vamos a tener una actividad de microorganismos tremenda que nos va a servir para inocular nuestros compost y favorecer todavía más la degradación de materia orgánica, lo cual nos interesa mucho si hacemos el compostaje en interiores, porque además esto va a quitar olores, va a producir que no haya anaerobiosis, porque estos microorganismos, o sea, que no haya microorganismos que produzcan olores, tipo emisores de mercaptanos que están ligados normalmente al metabolismo de las proteínas. Entonces, estos microorganismos van a acabar con los competidores si nosotros le damos la posibilidad de hacerlo. Lo que le pasa a estos microorganismos tan especializados, como pueden ser las actinobacterias, que como digo están especializadas, o los hongos, en degradar paredes celulares, es que sus tasas de reproducción no son tan rápidas como por ejemplo en los lactococos o en Clostridium o en otros muchos microorganismos que se reproducen a gran velocidad. Entonces, si nosotros aumentamos la flora microbiana de los buenos, aunque decir microorganismos buenos y malos es simplificar mucho, pero bueno, si aumentamos los microorganismos que nos interesan para crear el compost, minimizamos el efecto de los otros. Entonces, bueno, pues esto es una forma de acelerar el proceso de compostaje. Nada más, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, le des al enlace de me gusta y nos vemos en otra entrega. Un saludo y que usted lo composte bien. Chao.